Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones, saludos a todos. Estamos en este nuevo capítulo de Cimientos Eternos. Hoy día tenemos la bendición de poder estar primeramente con mi esposa Catherine acá a mi lado, que vamos a estar disfrutando este programa que ha sido de tanta guianza del Espíritu, donde nos ha servido de alguna forma ir asentando cosas, de ir pudiendo ver el cómo debemos ir caminando, lo que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Y hoy día tenemos la bendición que hace 7 años ya que nos conocemos, hace 7 años tuvimos la riqueza de poder conectarnos junto con Eric y Flor en Águilas de Fuego, y que hoy día podamos tener este tiempo de disfrute, de deleite, y que podamos, algo de lo que recibíamos, es que pudiésemos construir en base a estos cimientos la importancia de lo que es la justicia. Creo que es algo que no podemos mirar en menos, es algo que cuando el Señor lo habla, dice más primeramente buscar el reino y la justicia. Entonces, creo que es algo que debemos procurarlo, es algo que necesitamos ponerlo como importante. Creo que así como la importancia del amor, así como la importancia de la fe, así como hemos venido viendo temas de la apariencia de piedad, de lo que es la simulación. Creo que es tan importante el poder poner esta plataforma de donde creo que la justicia se establece como algo que necesitamos anhelarlo y poder caminarlo. Entonces creo que aquí van a salir diseños, cosas prácticas, cómo poder caminar, qué es la justicia para nosotros, qué es lo que nosotros venimos viendo como esto, y que podamos disfrutarlo. Así que Eric, Flor, ahí pueden saludar, abrir su micrófono y fluir, y nos vamos conectando juntos en este tiempo. Amén. Bueno, amados, mucho gusto y qué hermoso es poder compartir de las cosas del Señor, ¿no? Porque en realidad todo lo que tenemos es para dar al otro, es para dar al cuerpo, por eso es que somos un cuerpo y qué lindo poder compartir, ¿no? Y sentarnos como en esta mesa a charlar juntos de las cosas del Señor, como si estuviésemos en casa, ¿no? Entre amigos, como hacía todo el Señor. eh, Compartiéndolo con otros. Sí, así que un privilegio poder compartir con ustedes este tema y poder charlar y abrir juntos. Creo que es un tema que la verdad se puede hablar muchísimo, se pueden hacer tantos videos y tantos enfoques y tantas cosas. Así que bueno, veremos qué es lo que el espíritu guíe y quiera, ¿no? Y un poco entresacar y poder compartir juntos, sí, al respecto de esto, porque creo que hay, así como un poco compartíamos, ¿no? Acerca de antes de grabar, ¿no? Un poco de los fundamentos. Y sí, sin duda la justicia es un fundamento. De hecho, ¿no? ¿No? Tenemos la justicia como fundamento del trono. Tenemos ¿no? Aún el Espíritu Santo, ¿no? Que viene a convencernos, ¿no? De pecado, de juicio y de justicia. ¿No? Entonces hay toda una operación tan preciosa que realmente necesitamos, ¿sí? Porque si el rol, o uno de los tantos roles, ¿no? Pero principales que tiene el Espíritu Santo, no solamente es marcarnos y decirnos, ¿no? Como la voz de la conciencia, ¿no? Que diciendo, bueno, eh, esto está mal, esto a Dios no le agrada, esto así, ¿no? Pero sino poder tener un entendimiento, ¿sí? De qué es la justicia. Y si podemos ver ese mismo pasaje, ¿sí? Vamos a poder ver que, por ejemplo, la razón, a ver si lo podemos buscar. Y en Juan 16:7 dice, pero yo os digo, la verdad os beneficia que yo vaya, porque si no voy, el Paracletos no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, inculpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí.
¿sí? Esta es una de las primeras situaciones, ¿no? A veces pensamos de pecado por, cometí una inmoralidad o, cometí un, Una ¿sí? Dije algo, dije una mentira. Lo que te está hablando acá es muy singular, es no creen en mí. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva, creo que cada uno de estos aspectos vamos a ir siguiendo leyendo un ratito, ¿no? Pero nos lleva a replantear, porque si yo tendría que decir, el Espíritu Santo me viene a inculpar de pecado, ¿no? Es como esa vocecita que, ¿no? Como que nos condena, ¿no? Acá sos culpable, acá esto está mal, ¿no? Y marcándonos todo lo que está mal. Y acá el Señor está eligiendo decir, ¿no? No quiere decir que todo lo otro no sea pecado, ¿no? Pero no está queriendo decir el rol principal es el creer en Él. Todo lo que no es creer en Él, todo lo que no es tener fe en Él, ¿sí? En el fondo termina siendo pecado, ¿sí? Entonces lo que está debajo de la parte de pecado es, ¿no? ¿No? Generación de incrédulos, o sea, que hacen hombres boca fe, etcétera, 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 que es constantemente el reclamo que el Señor tiene con los discípulos, ¿sí? La poca fe. Entonces podemos ver dónde es el Señor que mira, ¿no? Y si seguimos leyendo, dice, nos inculpará de justicia porque voy al Padre y ya no me veréis más. Nuevamente, si yo, Eric, tendría que decir que el Espíritu Santo me viene a hablar de justicia, y yo hablaría, no sé, de los 10 mandamientos, empezaría a hablar de, no, de qué me viene a hablar el Espíritu Santo de la justicia, y yo diría otras cosas. No diría esto. ¿Por qué es que el Señor no está diciendo, porque me voy al Padre y no me veréis más? Entonces, necesitamos tener ese entendimiento, o sea, es como que nos genera una óptica distinta, ¿sí? Es como que nos replantea. Y acá nos lleva a decir, es justo que el Señor se vaya, que vuelva a ser uno con el Padre. Es justo que los deje, es justo que me vaya, es justo que no me vean más, porque esa es la medida de justicia. No puedo seguir con ustedes porque ya sería injusto. Porque ahora, si entendemos todo lo que tuvo que dejar, ¿no? Cristo como hijo, salir, ¿no? Del Padre desde antes de la fundación del mundo, ser sacrificado, ser separado para toda la obra eterna. Entonces, es, ha sido un montón de trayecto en preparación para volver, ¿no? A esa glorificación junto con el Padre y poder volver. Entonces, eso nos lleva a qué es lo que yo considero que es justo, ¿no? Versus qué es justo para Dios, ¿no? Entonces acá el Espíritu Santo nos está convenciendo y está haciendo esa como separación. ¿Vos creés que esto es justo? Bueno, pero esto es justo para Dios, ¿no? Y haciendo esa como percepción, porque muchas veces podemos entender la justicia desde una forma terreno. egoísta, digamos, ¿no? Así como, no sé, la típica de los niños, sí, se pelean, es que mi hermano me pegó, ¿sí? Es injusto, yo quiero esto. Y después cuando nos metemos los padres nos damos cuenta, sí, te pegó, pero te pegó ¿por qué? Y te pegó porque vos le tiraste con la silla antes, por ejemplo, ¿no? O le tiraste con esto antes. Entonces, a ver, entonces, no era toda la historia, ¿no? Y sin embargo estamos reclamando justicia, ¿no? Pero sin querer nosotros entrar en justicia, sin querer nosotros entrar en esa medida de luz, ¿no? Entonces hay toda una percepción, yo uso esta palabra, percepción de justicia que necesitamos como recalibrar constantemente. Sí, pues está lo que uno llama la justicia no terrenal y muchas veces sin darnos cuenta pensamos que la justicia del mundo, la justicia es la justicia de Dios. Entonces, como que confundimos el concepto, ¿no? De qué es justo para el hombre, debe ser para el Señor y muchas veces nos damos cuenta que no.
que totalmente lo contrario, que Dios no ve así. Creo que en este pasaje que comparte Eric, ¿no? Del pecado, justicia y juicio, cómo el Espíritu Santo nos viene a convencer, también nos habla, ¿no? Yo veo de la justicia, cómo ve el Señor, cómo ve el cielo. Y realmente eh, es como que vos decís, hay un Dios justo, sí, pues entonces el Dios justo tiene que agarrar al gobierno que a mí me está oprimiendo y tiene que agarrar a mi jefe y tiene que agarrar con el vecino que me pone la música alta, ¿no? Y como que confundimos la justicia de Dios con nuestra propia necesidad de cambio de que se haga justicia. Pero vemos un montón de pasajes en la palabra que vos te das cuenta que nuestra justicia, la justicia humana, es tan diferente, ¿no? Y en esto comparto que tiene que ver con cómo nosotros vemos las cosas, ¿no? Y haciendo la corta, esa parábola de los trabajadores, donde el Señor llama a unos Mm. a las bien temprano de la mañana, otros al mediodía y otros a la noche, y les dice, te voy a pagar tanto, ¿no? Así rápidamente parafraseando. Y bueno, sí. Entonces el que trabajó todo el día y estaba sudado y ya no ya quería terminar bien, recibió la paga que le dijeron. Y el último, que acababa de llegar, fresquito como una lechuga, le pagan lo mismo. ¡Qué injusto! Qué sensación de injusticia. ¿Por qué a él le están pagando lo mismo que a mí? Que yo trabajé todo el día. No, pero a vos te dijimos que te íbamos a pagar y te pagamos lo mismo. Ah, no, pero es injusto. ¿Cómo? Entonces, fíjense, una palabra como la justicia. Por eso creo que nos confunde mucho con la terrenal, con lo que yo considero que es justo. O lo que me conviene, Sí, o me comparo, como dice Flor, ¿no? entonces la justicia en realidad creo que muchas cosas es ver cómo Dios ve las cosas. No como yo las veo. ¿Qué ve? ¿Cómo lo ve Dios? Eso es justo. Si tenemos me gusta contar esta ilustración un poco que pasó en casa, ¿no? Con nuestros hijos. Y ocurría, se empezó a distorsionar una dinámica familiar entre todos, ¿no? Entonces, nosotros, eh, todos sentían, cada uno de nuestros hijos sentía de que en distinta medida estábamos siendo injustos, porque le dejamos pasar todo a los otros hermanos, ¿sí? Pero a ellos les marcábamos con todo, ¿sí? No le dejábamos pasar una. Todos tenían esta sensación. Y esto generaba montones de peleas. Y en el fondo era porque lo que estaba pasando es, nosotros dejábamos pasar a todos varias cosas, ¿no? Digamos, ¿no? A la cuarta vez que te mandaste una, bueno, listo, bueno, a ver, te marcamos. Claro, pero ellos no se dieron cuenta que fue la cuarta vez. No se dieron cuenta de que hubo tres otras que le hubiésemos corregido, pero que en amor, no por el ambiente, por esto, por lo otro, por no ser rígido, por eso no les marcamos. ¿Sí? Pero ahora ellos se quedaban con la sensación, a mí me marcan todo, pero ellos veían lo que les dejamos pasar a los hermanos. ¿Se entiende? A mí me retan todo, pero yo dejo, este hace algo malo y no lo retás. Hace algo malo y no lo retás, se lo dejás pasar. Claro, entonces ellos empezaban a acusar el uno al otro, ¿no? Y empezaba a generar toda una dinámica de pelea, de confrontación. ¿Le estás dejando pasar esto? Sí, como a vos te dejo pasar lo otro. Pero, ¿no? Entonces se generaba todo un desbarajuste porque no se daban cuenta que de la misma forma que le dejamos pasar las cosas a los demás, que ellos veían lo que a los demás le dejábamos pasar, pero no veían lo que le dejamos pasar a ellos mismos. ¿No? Entonces acá estaba la percepción de que a ellos le marcamos todo y que a los La demás, percepción de injusticia. sí, le dejábamos pasar. Entonces, cuando tuvimos que charlarlo y hablarlo, y ahí se dieron cuenta. Ah, ¿no? Entonces, hay toda una percepción, hay todo un sentido desde el egoísmo, ¿sí? Desde el querer, ¿no? Recibir para mí más, ¿no? Porque muchas veces tiene eso que ver la justicia. Y tiene que ver con esto, ¿no? Y para seguir nomás y ya darles el pie y terminar un poco el pasaje, el último versículo que me queda es
en el 16:11 que dice que nos viene a inculpar de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, nuevamente, si yo tuviese que completar esa porción, ¿no? Yo diría, no, el Señor me viene a culpar, a establecer, guarda que viene el juicio. ¿Qué es lo que vengo yo a ver? Y lo vengo a ver en futuro, ¿no? O sea, ojo que viene el día del juicio, ojo, ojo, ¿no? Tenés, o sea, pero todo en futuro. ¿No? Y esa, ¿no? Ese evangelio de temor, ¿no? Del lago de fuego, de esto, de aquello, ¿no? Y de todo. Entonces, pero acá te está hablando, no, es el juicio, sí, pero esto ya ocurrió. Este juicio del enemigo ya ocurrió. Y simplemente el Señor está esperando que todos los enemigos sean llevados al Amén. postrado, a sus pies. ¿Sí? Porque el veredicto, ¿no? de marche preso ya está, ¿no? Simplemente falta ir, atraparlo y decir, presentarlo ante el trono y listo. Pero el juicio ya está emitido de parte del Señor Amén. en el pasado, ¿sí? Entonces, yo puedo ver en cada una de estas cosas, por lo menos en mí, yo diría otras cosas. ¿No? El respecto de cada una de estas cosas. Y es muy significativo, ¿no? Y esto me lleva un poco a lo que estábamos charlando un poco hasta recién, ¿no? Cómo Dios ve diferente en todos estos aspectos el tema de la justicia. Porque uno diría esto, diría aquello, pero Dios nos está diciendo, no, para un momentito, lo estás viendo, pero lo estás viendo mal, ¿sí? Estás viendo el juicio como futuro, y es pasado. Estás viendo la justicia que podés recibir vos de más. Y no, y tiene que ver con vos renunciar. Y, o sea, creo que es muy dinámico el poder darnos cuenta cuánto necesitamos que el Espíritu Santo nos traiga esta convicción de pecado, de juicio y justicia. Porque en las tres cosas estamos desfasados. Sí, sumando a lo que dicen, creo que es muy importante cuando el Señor define define la verdad, define su verdad en nosotros y sobre todo en el tema de justicia, porque si llevamos esta palabra, vamos a tocar el tema de justicia, muchos hermanos o congregaciones quedan atrapados a un pensamiento de que la justicia es algo que me quita, que viene a condenarme, es algo que viene y no voy a salir beneficioso de esto. Entonces, ¿cómo entender la justicia que es un ámbito del espíritu? Que la justicia es parte del reino, que si entramos al reino, entramos a este ambiente, entramos a este ambiente de justicia. Entonces, quería leer este versículo Romanos 8:10 que dice, por si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y acá también lo asemejamos al otro versículo que dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo está tan conectada la justicia con la vida del espíritu? Si entendemos que el espíritu vive a causa de la justicia, cuando nosotros entramos en este nuevo nacimiento, yo lo veo como un camino ascendente, como un camino que el Señor nos traza para poder manifestar el reino. Necesitamos, ¿cierto? Mi reino no es bebida, no es comida, pero es justicia, paz y gozo. Entonces, es algo que en resultado experimentamos si estamos en el reino. Si somos nuevos, si nacemos de nuevo del agua y del espíritu, eso está dentro de nosotros. Mi espíritu ya viene con con ese material genético, está dentro de mí. Así como las aguas de vida fluyen dentro de mí, la justicia fluye como estas aguas de vida. Entonces, me gusta mucho cómo Dios necesita quebrar aún en nosotros ese pensamiento de la ley, que la justicia es la ley. Y si entendemos que la ley viene como a mostrarnos a nosotros que no podemos ser justificados por nuestras obras, incluso la reforma de Lutero parte, ¿cierto? Dejando obsoleto que no somos justificados por las obras, sino que somos justificados por la fe. Es imposible entender la justicia si no entendemos la fe, si no caminamos en fe. El justo por la fe vivirá. Entonces,
Y si hablamos de justicia, ¿cómo no entender el sacerdocio de Melquisedec? Creo que cuando viene Jesús y hace el más brillante sacrificio y único sacrificio, nos da la herencia de este sacerdocio eterno, este Rey de justicia, ¿cierto? En el cual nosotros podemos vivir en estos caminos ascendentes y podemos ser nosotros sacerdotes en esta eternidad, en este camino justo, donde manifestamos la justicia. Me gusta mucho en Hechos 7:28, que lo ilustra muy bien. Dice, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Y en esto me gustaría enfatizar un poco porque la ley, nunca hemos podido cumplir la ley en la carne porque estamos débiles. Y como decía Eric en un principio, para eso está el Espíritu Santo, el Paracletos, nuestro ayudador, el que viene y nos da esa fuerza de espíritu energizante. Entonces, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero por la palabra del juramento, entendemos que la palabra, el verbo, ¿cierto?, tiene que ver con la fe. Por la fe oímos, por la fe Abraham, ¿cierto?, oyó y le fue contado por justicia, fue justificado y entró en este y experimentó esta palabra que desciende, que es la palabra del juramento, que es la palabra del Señor. Entonces, que vino después de la ley y designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Creo que cuando entramos en esta transición y entendemos que la justicia no es algo que me condena, sino que es una naturaleza que yo tengo, es una naturaleza que yo vivo, que la justicia se vive, es un camino que mi espíritu vive por la justicia. No es algo que mis hechos o mis obras puedan hacerme crecer en justicia, sino que es mediante el canal del espíritu. Yo porto la justicia dentro de mí. Yo conozco lo que el Espíritu Santo dentro de mí me dice los límites, lo que es bueno o no. Entonces ahí me voy a Mateo 3 cuando está Juan Bautista y viene Jesús a bautizarse. Vemos esa dimensión de humildad, la dimensión del Cordero, de que no, bautízame tú, no, tú, a mí, yo a ti. Y cómo Juan, ¿cierto? Trata de evadir por todas las circunstancias el bautizar a Jesús, sino que él quería ser bautizado por el Cordero. Pero como Jesús le responde y le dice, es necesario, Juan, que cumplamos con toda justicia esto. Entonces la justicia es, es interesante que está conectada con la fe porque necesitamos oír lo que es justo para poder cumplir y estar, manifestarlo aquí en la tierra. Sí, pensaba en esto de cómo Katy compartía el tema y Eric del justo por la fe vivirá. Y se me venía este pasaje cuando el Señor dice 7 veces cae el justo, más Dios lo levanta. Entonces la justicia tiene que ver con más que con la acción, porque dice 7 veces cae el justo, es decir, no está diciendo 7 veces cae el injusto. Entonces le es contado por justicia porque está verdaderamente intentando obedecer. Y creo que ahí es donde nos libera un poco del perfeccionismo, de creer que necesitamos procuramos eso, lo buscamos, lo anhelamos, pero indudablemente van a haber momentos donde aparecen cosas, donde brotan cosas, donde esto, pero lo lindo es que no lo escondemos. Creo que si nosotros vamos a la escritura, vemos los fariseos, todos creían y todos procuraban la justicia que ellos creían. Es decir, no era gente que no le Mm. importaba, había una importancia en sus corazones, pero el tema es que esa justicia no estaba verdaderamente produciendo en ellos un corazón transformado por el Señor. Entonces, 7 veces cae el justo tiene que ver con esta intención de obedecer. Como decía Flor delante, de poder escuchar. Como decir, el Señor, no hago nada sin antes ver, no hago nada sin antes oír, no hago nada sin antes ver a mi Padre. Y la justicia tiene que ver con un corazón. Creo que la justicia tiene que ver con el corazón, sí. No es con las acciones, tiene que ver con un corazón que busca responder, que busca oír. Y indudablemente esa intensidad, viene Dios y lo levanta. ¿Por qué lo levanta? Porque hay una intencionalidad de corazón. Y ahí es donde el Señor, yo me voy dando cuenta que habían cosas que antes no me permitía, que hoy día me va permitiendo porque indudablemente hay un diseño, como lo hablábamos antes de cámara, que se va revelando como un rollo, que se va abriendo, y sé que esto está atentando contra el propósito del Señor. Entonces empiezo a darme cuenta que, no sé, mi forma de alimentarse tiene que venir una medida de justicia nueva.
¿Por qué? Porque hay un propósito. Mi forma de administrar mis finanzas viene de un tema de una justicia nueva. Pero este es un constante renovar. ¿Por qué? Porque hay un caminar de justicia. Hay algo que estoy viviendo todos los días con él. El tema es que tú nombraste algo, Eric, súper importante, que fue el no buscar beneficiarse de la justicia. Hay un pasaje en Job, Job 35 del 6 al 8, dice, si pecas, ¿qué mal le haces a él? Y si tus transgresiones se multiplican, ¿qué daño le haces a él? Si eres justo, ¿qué obtiene él de ti? ¿O qué recibe de tu mano? ¿Es el hombre a quien afecta tu maldad? ¿O al humano como tú, tu justicia? ¿Qué podemos nosotros afectar o producir para el Señor por vivir en justicia? Y ahí es donde Dios nos viene y nos posiciona en un corazón de que no busco beneficiarme por procurar algo. Y tampoco nosotros dice, si pecas, ¿qué más le haces a Él? ¿Qué podemos nosotros afectar al Señor? Es decir, cuando nosotros creemos y empezamos a creer que somos nosotros protagonistas de algo, empezamos completamente a sacar al Señor de una posición. Y el tema es la motivación. Hay una ley en distintos países, en Europa y en distintos lugares, acá en Sudamérica, que cuando los senadores o diputados van a legislar una ley, por darte un ejemplo, en Chile se legislaba la ley de los salmones y iban a legislar esta ley de los salmones, pero si alguno de los diputados tenía una empresa de salmones, tenía que abstenerse de poder legislar esa ley porque se llama que él tenía intereses de conflicto. Entonces, si hay un interés de conflicto, yo no puedo ejercer esa ley. ¿Por qué? Porque eso me va a buscar un beneficiario. Es decir, una persona que tiene un tema de salmones, por darte un ejemplo, nunca va a ir en contra de un beneficio para las empresas salmoneras. ¿Por qué? Porque hay un interés de conflicto. Y esto fue lo que le pasó a Adán. La caída de Adán generó que él cayera de la justicia. ¿Por qué? Porque empezó a vivir por sus necesidades. Empezó a vivir por sus necesidades, empezó a vivir por sus deseos, empezó a vivir para obtener algo. Y eso lo dejó completamente fuera de poder pararse en la justicia del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos posicionarnos en esa justicia si tenemos un interés de conflicto. A tal punto que hoy día yo he visto de repente ya vamos a ir a cortes celestiales o el consejo del Señor y venimos a pedir cosas para nosotros y digo, una corte no es un lugar para beneficiarse, es un lugar para que verdaderamente se establezca lo que es justo. ¿Me beneficio o no me beneficio? Es decir, lo importante no es el beneficio y ahí es donde el Señor dice buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Por qué pone el todo lo demás será añadido? ¿Por qué? Porque en este plano no puede entrar el plano de la necesidad. Yo no puedo vivir una justicia que nace del corazón del Padre si estoy buscando mis necesidades. Y ahí es donde entran las motivaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga que busque lo mío propio, estoy fuera de la justicia. Todo lo que haga tiene que ser por amor. Todo lo que haga tiene que ser por fe. Y ahí es donde decía Eric y delante decía él, es una entrega, es un darse, es un despojarse. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que ya no busco cuánto me va a beneficiar, sino que verdaderamente busco obedecer a su voz. Y ese buscar me es contado por justicia. Y ahí empiezo a experimentar las añadiduras, empiezo a experimentar distintas cosas, pero la verdad para uno ya pasan a segundo plano. Lleguen o no lleguen, me he aprendido a contentar cualquiera sea mi condición. ¿Por qué? Porque sé que lo que estoy viviendo es justo, porque lo estoy buscando a Él. Y ahí es donde yo me empiezo a ajustar el diseño. Entonces, yo quería poner como fundamento esto, es imposible vivir desde la justicia, desde el plano de Adán. La única forma de vivir desde el plano de la justicia es que Cristo esté habitando dentro de nosotros, su naturaleza que se exprese, y eso indudablemente nos va a llevar a ser instrumentos de justicia y no instrumentos de iniquidad, porque un instrumento no es alguien que lo haga por sí mismo, es alguien que verdaderamente es tomado por otro para fluir. Y ese es el Señor. Es decir, Él nos toca y cuando Él nos toca, fluye su justicia,
A tal punto que cuando vamos al tema de la armadura, me empiezo a dar cuenta que la justicia no es una espada, sino que tiene que ver algo conmigo. No es irle pegando a todos con la justicia y con la medida, sino que empiezo a entender qué es como decía Eric, delante de la conciencia, de lo que es lo que Dios me permite, como decía Flor, cómo Dios ve esta situación, cómo Dios lo ve. Y ahí empiezo a entender que ya me paro desde una posición en la cual no busco ser beneficiado de eso, ni tampoco entiendo que voy a afectar, porque el Señor sigue sentado en su trono. El Señor es dueño de toda la tierra. No hay forma de que yo sí voy a empezar a ser instrumento de justicia en lo que Él me designe, sus propósitos, su diseño. Pero verdaderamente la justicia le pertenece al Señor, no nos pertenece a nosotros. Claro, y ahí cuando con la vara, se me viene este versículo, con la vara con el cual tú mides serás medido, qué importante que el Señor cambie de nuestros ojos, de nuestra manera de ver, ocurra un tequel, que es un cambio en el sistema de medición. Porque Mm, cada vez que nosotros medimos con el ojo, con la carne, nos hacemos pesados para pasar al sistema de medición. Entonces, qué importante que venga ese cambio de nuestros ojos, ocurra este tequel, el cambio de medición, y que seamos medibles por la medida que Dios coloca, esa medición de Él. Como tú hablabas, que la justicia no es que sea justo algo que me beneficie, porque si vemos cómo fue justo lo que Jesús vino a hacer a la tierra y estableció justicia, a los ojos de nosotros terrenalmente, como hablaba Flor, no era beneficioso, no era justo, no era una justicia. Entonces, ¿cómo es necesario que Dios venga y traiga este tequel en nuestros ojos y cambiemos los sistemas de medición? Y cómo el cielo mide la justicia. mm, Y la justicia como creerle a Dios, ¿no? Nuevamente en esto y también se hablaron, ¿no? El tema de la acusación y que a veces uno dice, ay, viene la justicia de Dios y siento que me acusa y en realidad no es Dios el que nos acusa, ¿no? El acusador de los hermanos, bien claro lo dice la palabra, es el diablo es el acusador, pero el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, ¿no? El que nos convence de pecado, de justicia y juicio y como dice la palabra, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo y Yeshua. Entonces es importante que si estamos sintiendo condenación y si estamos sintiendo culpa, eso no viene de Dios, ¿no? Eso viene literalmente del código de voz, de la fuente del diablo, ¿no? Él es el que nos acusa. Pero el Espíritu sí nos guía a toda verdad, ¿no? Para arrepentimiento. Y una de las cosas que es tremendo en cuanto a lo que es para mí la justicia en esto de, eso, le preguntaba al Señor, bueno, ¿qué es la justicia, no? Y la justicia, como deberíamos, es una medida y hay diferentes pasajes, ¿no? Pero es creer lo que Él habló, lo que Él nos habla, ¿no? No solo lo que Él habló como la palabra escrita, la Biblia, sino lo que Él nos habla, lo que su palabra, lo que nos dice todos los días, ¿no? Entonces, fíjate que lo que habla también la palabra en Noé, que él juzgó a su generación, ¿no? Y él, ¿por qué? Y yo digo, ¿por qué? Bueno, sí, era bueno, sí, hizo las cosas bien, sí, pero le creyó a Dios. Le creyó que nunca había llovido y que construyó un arca porque iba a juzgar la tierra. Y le creyó a una locura como esa, ¿no? Entonces, esa fe, lo que juzgó, esa fe midió al resto, ¿no? Entonces, es una medida de fe, es una medida de creer. Fíjate lo que dice la palabra, ¿no? En cuanto a Yeshua les dice que si su justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, o sea, había un nivel de justicia en ellos, no es que no, había un nivel, pero era necesario tener un nivel mayor que ellos, ¿no? O sea, y como dice, me sorprendió este pasaje que compartía Eric, ¿no? O sea, de justicia porque no creen en mí. Entonces, de pecado, perdón, porque no creen en mí. Entonces, la justicia y el pecado están ligados en ese sentido. El que no le cree a Él no es justo. Entonces, por eso Noé fue, ¿no? Justo en medio de su generación. Sí, seguramente hizo todas las cosas bien y era un hombre de Dios y procedía,
pero tiene que ver con cómo nosotros le creemos a Dios. Y eso es justo. Si Él me cree, me dice algo y yo no le creo, eso me hace injusto. Y quizás puedo ser creyente, a la iglesia los sábados, los domingos, los miércoles, tener todos los devocionales, pero me pone en una posición de injusticia, de no creerle a Él, ¿no? Por eso es que creo que es una medida, fíjate, la palabra después habla que también la justicia como las olas del mar. Y yo decía, ¿por qué las olas? Claro, porque las olas, viste, del mar que van subiendo y después van bajando y después van subiendo de vuelta. O sea, hay, ¿no? Como algo que uno puede ir creciendo, como hablaba Brian, a nivel justicia, ¿no? Obviamente hay una justicia de Dios que cuando somos justificados, o sea, Él pagó el precio por mí, por vos somos justificados, nunca lo podríamos pagar. Pero después hay una justicia que uno debe ir creciendo, ¿no? Que es en este de ir buscando al Señor y antes, uy, Señor, me di cuenta que en esta vez me dijiste esto y yo no te creí. eh, y te pido perdón y me arrepiento y ahora la próxima vez que tenga la oportunidad que vos me digas, hablale a tal persona, yo quiero animarme a hablar. Quiero animarme a decirle al hermano, quiero animarme a decirle al vecino lo que vos me guiaste a decir. Antes no me animé o antes tuve temor. Bueno, ahora quiero crecer, quiero confiar, ¿no? Y creo que ese creerle a Dios, como dice Abraham, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó. Ujú. Entonces, qué tremendo que por un lado parece tan como que la justicia es como, wow, una palabra súper fuerte, súper dura, súper difícil de alcanzar. Pero en realidad es creerle al Señor lo que Él dice, sabiendo que si Él nunca se equivoca, y que sabemos que nunca se equivoca y que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, cuando Él me dice algo, yo creer, sabiendo que eso me lleva a un mayor nivel de justicia, pero me lleva a hacer, bueno, a confiar, ¿no? A confiar en él y ese nivel, eso de alguna manera hace que después esa luz vaya en aumento, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que es importante también poder entender con la justicia tiene que ver con que si nos enfocamos solamente en la palabra justicia y lo que la justicia significa, podemos caer en un montón de desviaciones. Por ejemplo, legalismo, ¿sí? Porque estamos enfocados solamente en la justicia, en cumplir, en obedecer, ¿sí? Y bueno, ya tenemos la historia de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? De, ¿sí? Gente tratando de cumplir, de Mm. obedecer, de entender lo que significa vivir la justicia. Pero particularmente me gusta mucho, o sea, obviamente Romanos habla muchísimo de la justicia y se mete en todo lo que viene compartiendo Flor y demás, y ahí se habla muchísimo. Pero me gusta mucho particularmente la primera carta de Juan, ¿sí? Porque él trae, en toda la carta habla de la justicia, pero va, si prestan atención, va mechando un montón de otros conceptos que necesitan ir asociados a la justicia para que tengamos como un entendimiento más 360, más 3D del concepto de la justicia. ¿Sí? Entonces, si prestamos atención, por lo menos lo que viene compartiendo Flora ahora últimamente, sí tiene que ver, para ser justo hace falta creer. La fe es un componente necesario para que la justicia nuestra esté. ¿Sí? Pero Fíjese, volviendo solo un asterisco, los fariseos cumplían con un montón de cosas, pero ¿en qué le faltaba creer? En lo más importante, en el Hijo de Dios. Entonces, ¿no? Cómo uno puede hacer muchas obras y ellos creyeron en toda la palabra, pero les faltaba esa medida, que era creer en Él, ¿no? ujú. Así que acompáñame a leer 1 Juan 2, versículo 1 al 6. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, paracletos tenemos ante el Padre a Jesucristo, el justo, el cual también es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que lo hemos conocido,
si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? Entonces, en toda la carta hay un montón de conceptos, ¿sí? Simplemente pueden leer la carta completa y meterse y bucear ahí, pero esta porción ya tenemos varios conceptos. Por un lado, tenemos el concepto de la verdad, lo que es verdadero, ¿sí? Recuerdan que en el trono, delante del trono, está la verdad y la misericordia, ¿sí? O sea, es parte del fundamento y necesitamos la luz de la verdad para medirnos en lo que es real, ¿sí? Ya, ¿no? Cuando compartimos el caso de la convicción del Espíritu Santo que nos viene a convencer de, ahí nos dimos cuenta que necesitamos la verdad, necesitamos la visión del Padre en esto para que se nos revele lo que es verdadero, ¿sí? Entonces, para que lo podamos estar en justicia, necesitamos conocer lo que es la verdad. ¿Sí? Después viene hablando de guardar los mandamientos. Eso ya nos pone en obras, en ponerlo en práctica, ¿sí? El versículo 6 directamente nos dice, debemos andar como Él anduvo, ¿sí? No solamente tiene que ver con cumplir las obras, sino el cómo Él anda, ¿no? No es solamente hacerlo, sino hacerlo correctamente, ¿no? En el espíritu correcto, ¿sí? Con la intención de corazón correcta, con la motivación, con el carácter, con la llenura del espíritu correcta, en ese sentido, ¿sí? Pero también agrega en el versículo 5, dice que está hablando, verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que todo lo que es el aspecto de justicia nos lleva a que seamos perfeccionados en amor? Entonces, creo que eh, toda como el embudo del ser justificado, del buscar la justicia, de esto, tiene que ver con que seamos perfeccionados en el Amén. amor. Entendamos que no es por obedecer, es por amor. Necesitamos hacer como una migración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una de las relaciones que uno puede tener con Dios es la de un siervo, ¿sí? ¿Qué hace el siervo? ¿Cuál es la característica, la marca principal de un siervo? La obediencia. Esa es la palabra y el vínculo, la obediencia. Entonces, si toda mi relación con Dios se centra en la obediencia, estoy hablando un lenguaje de siervo. Y ese es mi patrón. Señor, quiero obedecerte, si no escucho, no te puedo obedecer, no puedo hacer. ¿Sí? Entonces, hay de mí si estoy distraído y no escucho ¿no? Una instrucción. Pero vamos viendo que hay distintas fases, ¿no? También está el rol de hijos, ¿no? Porque en Lucas vemos justamente, Lucas 16 creo que dice que siervos inútiles me sois porque solamente hacen lo que los digo que hagan. O sea, si obedecemos, si solamente obedecemos, somos inútiles. Esto es fuertísimo. ¿Y por qué? Porque si solo obedecemos, no estamos entendiendo absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, yo con esto me imagino siempre, ¿no? Teniendo un empleado y le decís, por favor, acomódame esas cajas que están ahí. Vaya, acomoda las cajas y deja todas las bolsas tiradas, pues claro, porque le dijo cajas. Entonces va y ordena las cajas. Y deja las bolsas tiradas, deja el charco de agua ahí, deja... Pero, a ver, ¿no te diste Obedeció cuenta a lo que le dijo. que había otras cosas también?
Bueno, ahora por favor andá y hace eso. Sí, sí, claro. O sea, ¿es obediente? Sí es obediente. Es a rajatabla. Pero ahora, eso nos introduce en que necesitamos una revelación, una nueva relación con Dios, en donde la obediencia es inútil. Y necesitamos entrar en la faceta de hijos. De saber lo que le Que agrada el al Padre. hijo sabe lo que le agrada al padre. Y aún sin instrucción, sin que le diga, por favor, andá y acomodá las cajas, el hijo ya sabe cómo le gusta al padre que se hagan las cosas, ordena las cajas, se da cuenta que está esto tirado, también lo arregla, y no hace falta que le digan, hey, eso está mal, hey, por favor, corregí esto. Simplemente lo sabe porque sabe el corazón del padre. ¿Y cuál es el vínculo entre hijo y padre? El amor. El amor. Y ese es el lenguaje, ese es el código. ¿Va a obedecer el hijo? Sí, desde ya. ¿Pero por qué? No por temor, no por consecuencias, no por ventajas, no por conveniencia, no por premio, sueldo, etcétera. Va a obedecer por amor. Es Entonces, como, todo el centro del lenguaje cambia completamente porque nuestra revelación y nuestra relación con Dios cambia completamente. Entonces acá por eso dice que necesitamos en la justicia ser perfeccionados en el amor. no es como dice la palabra, ¿no? Que es hermoso que lo que está compartiendo puede ser hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Entonces es cuando el hijo le gusta hacer la voluntad del padre, porque el papá se pone contento. Y como yo amo a papá, me gusta verlo contento. Entonces yo hago siempre lo que le agrada, también dice el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia esa dinámica cuando es el amor, ¿no? Después, unos versículos más abajo, podemos leer en el 28, ¿sí? Primera de Juan 2, 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando sea manifestado, tengamos confianza y no seamos avergonzados por él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabréis que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Amén. ¿Sí? Entonces, esto inmediatamente nos pone en otra posición, ¿no? En el caso típico de que el jefe no está y los empleados, ¿no? Y ahora cuando el jefe aparece, ordenamos y hacemos que estamos actuando. De eso está hablando Juan. O sea, cuando Él se manifieste, no tengamos vergüenza de que, nos atrapó y nos agarró holgazaneando, ¿sí? Sino que estamos haciendo lo que es justo. Y trae un concepto que para mí es crucial y que es clave. Necesitamos ser nacidos de Él. No hay vuelta atrás. Aún como leíamos en otros versículos, o sea, no debemos tener condenación en nosotros. Necesitamos haber nacido de arriba. Amén. ¿Sí? No hay forma, ¿sí? Entonces, si estamos aún como dice, ¿no? Juan también en otro versículo, dice, ¿no? El que practica el pecado, el tal, no está amando eh, a Dios. No podemos practicar el pecado y ser uno con Dios. Sí, como leí antes, ¿no? Si llegaras a pecar, tenés ¿no? Al abogado, al Paracleto, al Espíritu Santo que nos ayuda, ¿sí? Pero practicar el pecado ya te está hablando de otra cosa, Mm. ¿sí? Entonces, si tenés hábitos que son pecados, si son cosas que vos estás reincidiendo, ¿sí? Y que estás en esa situación, lo que toca es decir, Señor, ayúdame a nacer de mí. Porque si yo estoy practicando el pecado, algo no me cayó. Necesito una revelación, necesito una nueva creación en mí, Amén. una nueva motivación, unos nuevos deseos, una nueva búsqueda para realmente poder entender, ¿sí? De que ya no estoy centrado en mi egoísmo, en mis deseos, en mis prácticas, en mi,
otra vez pequé y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Otra mancha más al tigre, y, ¿no? Y todo ese tipo de, o sea, de racionalidades, bueno, ¿no? Tipo Romanos 7, ¿no? Hago lo que no quiero y esto, y bueno, esa es mi realidad y me quedo ahí. No, Romanos 7 no termina en Romanos 7, termina en el 8, donde estamos hablando de toda una Amén. vida en el Espíritu, ¿sí? O sea, esa realidad no nos determina, no nos quedemos en esos argumentos. Necesitamos realmente poder nacer de nuevo del agua, del Espíritu, poder realmente entender, ¿sí? Que necesitamos una completa reestructuración total, Amén. La palabra dice que el que ha nacido de nuevo no peca, tal ¿no? cual. O sea, uno no puede practicar el pecado, no te puedes sentir ni bien ni contento, ni, sino es en algo como comparte Eric, es que no, uno no ha nacido de nuevo porque es una nueva simiente. Por ejemplo, 1 Juan 3:6 dice, todo el que permanece en él no peca, lo que estaba diciendo Flor recién. Todo el que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Niñitos, nadie os engaña. El que practica la justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos. ¿Recuerdan lo que hablamos antes de hijos y siervos? En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, nuevamente, tenemos tantos conceptos. Ven cómo Juan empieza a unir conceptos y cómo el amor y la justicia prácticamente son sinónimos, ¿no? Podemos decir, no, mentiroso es decir Dios te amo y no amo a mi hermano, ¿no? Eso es injusticia. Entonces Juan nos introduce, creo que tanto con la verdad, con el amor, con el nacer de nuevo, en cosas totalmente prácticas, ¿no? Como un montón de espejos, realidades de decir, ah, necesito hacer tareas, ¿no? Necesito, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ¿no? Necesito poder comprender, ¿no? Todo este tema de la justicia, pero desde otros lentes, ¿no? Desde una posición completamente diferente que me liberta. Ahora, si vemos la justicia desde los ojos del Hijo, la justicia no es un tema. O sea, no es un tema. Si hemos nacido de Dios, si la simiente de Dios está en nosotros, no pecamos. La justicia deja de ser un problema, porque hacemos todo lo que le agrada al Padre. Y es todo un lenguaje de amor, de adoración, de búsqueda, de deseo permanecer en Él. Quiero que Él permanezca en mí, quiero que su espíritu, soy renovado. Y todo es toda una relación en donde sí hay códigos de justicia, hay acción de justicia, pero no se trata, la justicia no me mueve. Yo no me muevo por si hay me va a atrapar el Señor con la segunda venida y que me agarra, ¿no? Desprevenido. No me mueve eso. Lo que me mueve es el amor. Señor, yo hoy quiero estar en paz con vos. Hoy quiero hacer todo lo que sea tu voluntad. Quiero poder conocerte, corazón. Quiero poder manifestar tu gloria. Entonces, Amén. es un sentido completamente diferente, ¿no? Del ser santificados, del ser apartados, que es todo otro concepto también que podemos. O sea, creo que Juan se mete de una forma tan linda, abriendo todos estos aspectos de la justicia. Y tremendo, porque
cuando vamos entendiendo esto de lo que es ser un hijo, que verdaderamente es el fundamento para poder caminar en su voluntad. No hay otra forma de poder caminar en su voluntad que siendo hijo. Y el hijo sabe que sabe lo que tiene que hacer. No necesita que le digan lo que tiene que hacer. No necesita que obedecer, como decías tú, sino que verdaderamente dentro de su corazón, él conoce la voluntad del Padre. Porque es hijo. Entonces conoce el corazón del Padre. Hay un pasaje que está en Salmo 146:8 que dice, Jehová o Yahweh ama al justo. Y este pasaje ama al justo no está tratando de decir como un amor sentimental, sino que verdaderamente se refiere ama al justo. Esta palabra tiene que ver con reconocimiento. Y está diciendo, él dice ama, esa palabra ama al justo tiene que ver con respalda, respalda al justo. ¿Por qué lo respalda? Porque está más relacionado al que se hace cargo. Y acá vemos que, como decías tú, no hay un sentido de hacer solo lo que tengo que hacer, sino que yo soy responsable de lo que estoy viviendo. Y el Señor, cómo ama, verdaderamente, cuando viene, ¿cierto? Y se introduce en las aguas, y Juan decía, no, no era necesario, y él decía, sí es necesario, y quién era más humilde de los dos, porque ninguno de los dos quería ponerse como pero viene Jesús y le dice necesario. Y es el único momento donde el Padre dice, este es mi Hijo amado. Ni siquiera en la cruz, es decir, en la cruz tiene otro concepto. En la cruz vemos el Rey de Justicia, ¿cierto?, juzgando el pecado en el Hijo y tomando ese rol de pecado. Pero ahí vemos donde es la expresión del Hijo introduciéndose en las aguas y ese Hijo, ¿cierto?, trayendo contentamiento al corazón del Padre. Y ahí es donde este salmo dice, Jehová ama al justo. Este ama al justo tiene que ver con un reconocimiento. ¿Y por qué lo reconoce? Porque se hace cargo. Y se hace cargo porque no cae como Adán, ¿cierto?, en la victimización. Empieza a tomar el justo completamente, empieza a entender la responsabilidad que tiene. Y yo creo que ahí todos nosotros empezamos a entender que hay una responsabilidad. Primeramente, responsabilidad con uno mismo. Yo no puedo hacer responsable a los demás. Tengo que hacerme responsable. El mismo Señor dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dice, yo voy a guardar tu corazón tranquilo, yo voy a hacer que de esto no pase nada. Es decir, te es justo como sacerdote, ¿cierto? Que tú ministres tu corazón todo el tiempo. Y un hijo entiende lo que está ocurriendo en su corazón. Y ahí es donde Jesús, si nosotros vemos el énfasis de Jesús, no fue tanto el hacer hacia afuera con sus discípulos. Sí los envió de dos en dos, les dio instrucciones, esto y lo otro, pero más que eso, nada. Es decir, no vemos toda una construcción de lo que era ser un discípulo del Señor, sino que verdaderamente, a tal punto que nosotros hoy día es muy probable que diríamos, no están listos, no son responsables. Pero cómo Dios midió la responsabilidad, y aquí tiene que ver la justicia con el tema de la medición de los ojos del Señor. ¿Cómo Dios midió esa responsabilidad? Por lo que estaba ocurriendo en el corazón de ellos. Y cuando Dios viene a ajustar la justicia con Pedro, lo primero que le pregunta a Simón, ¿tú me amas? No viene y le da la carta a decir pecaste con esto otro, pecaste con esto, sino que él viene y le dice, Simón, tú me amas. ¿Por qué? Porque verdaderamente la justicia brota de un corazón que reconoce lo que es justo delante de él y se hace cargo de sus decisiones, se hace cargo de sus responsabilidades. ¿Qué sacamos? Yo mismo digo a los hermanos, ¿qué sacamos con ver y ver lo que está ocurriendo en las estrellas y ver todo esto y las galaxias y todo esto que es precioso? Creo que el Señor nos puede llevar a dimensiones muy espectaculares, pero si verdaderamente no logro ver lo que ocurre en mi corazón, me es injusto. Y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta que hay cosas que para el Señor son primordiales.
¿Y qué es un primor? Y cuando Él empieza a poner esta prioridad en cosas, porque lo que es justo para Él, ¿y qué es justo para Él? Que primeramente vea mi corazón. Ahora, ¿qué es lo segundo? Yo noté como algunas responsabilidades. Hacerme responsable con lo que Dios dice. Si Dios nos habló algo, yo tengo un sentido de responsabilidad de lo que Él me habla. Y ahí es donde yo voy ajustando al diseño, porque justicia tiene que ver con un sistema de medición, pero también tiene que ver con una naturaleza. Él es el Tesitkenu, Jesús es el Tesitkenu del Padre, Dios es nuestra justicia. Y esta palabra, nuestra justicia, es la misma palabra que se usa cuando el Señor dice Padre nuestro. Ese nuestro, donde el eje de una comunidad tiene que ser que Dios sea nuestra justicia, no como una justificación. Porque creo que hay un plano de justificación, es decir, si solamente resumimos la justicia a una justificación está mal, porque esto es muy amplio, es muy amplio. La justicia también tiene que ver con vivir en diseño. Y empiezo a darme cuenta que está fuera de diseño en mí. Y empiezo a darme cuenta, por darte un ejemplo, que no sé, yo veo hermanos que de repente no se le hacen problema en ver una película de terror y la ven y dicen yo aquí saco diseño y cosas y empiezo a ver cómo confronto las tinieblas, pero de verdad que yo empiezo a darme cuenta que a mí eso no me hace bien. Y yo veo, y viene esa convicción y viene eso de decir que esto me trae algo dentro de mí, esa conciencia de lo que es justo, y empiezo a darme cuenta que yo tengo que ser responsable, primeramente conmigo, pero también con lo que Dios me ha dicho y con lo que Dios me confió. Ahí viene el tercer paso de justicia, es decir, primero, me hago consciente de lo que me reconozco, es decir, sé lo que me afecta, me empiezo a reconocer, me empiezo a cuidar. Por darte un ejemplo, no sé, Dios a mí me sacó de las drogas. Entonces Dios por más de 8 años no me hizo pasar por una calle en la cual yo consumía droga. Porque Él me dijo, no quiero que pases por ahí. Hasta que llegó un momento donde Él me dijo, mira, quiero que pases y veas. Y solamente eso. Pero yo hubiera sido otro, no, porque Dios me sacó de esto, yo tengo que ir a eso. ¿Y quién te dijo eso? Es decir, ahí es donde yo empiezo a entender verdaderamente que Dios tiene un trato de justicia con cada uno. Y empiezo a hacerme responsable, una, conmigo mismo. Me empiezo a dar cuenta cuando no puedo ignorar cuando brota la envidia, cuando brota, empiezo a darme cuenta de mi corazón. Porque Él me dice, guarda tu corazón. Tengo que perdonar, tengo que ver cómo trabajo la ofensa, tengo que ver cómo trabajo los roces con los hermanos. Y todo esto tiene que ver con un ámbito de madurez. En el cuerpo necesitamos hijos maduros que verdaderamente empiecen a entender que ya no se trata de nosotros, se trata de su voluntad. Entonces me empiezo a ser responsable también con lo que Dios entrega. Y aquí entramos a otro paso de justicia o otro ámbito de justicia que es la fidelidad. Si Dios me confió hijos, es mi responsabilidad de ver cómo los crío. Es decir, tengo que ver una forma de crianza que a Dios le agrade, que verdaderamente en mi conyugazgo, es decir, no puedo querer andar en cosas y de repente veo que mi conyugazgo no está bien. A nosotros con Katy llegó un momento donde el Señor nos dijo, suelten todo, quiero que se vayan a su casa y se sanen. Y fue entregar todo y decir, ahí está, nosotros no vamos a salir de este lugar hasta que Dios nos restaure. No vamos a salir de este lugar hasta que Dios nos sane. Y desde ahí brotó todo nuestro ministerio. Y también no es fácil cuando tú empiezas a darte cuenta que los dos escuchan al Señor y hay un acorde, hay una armonía en el conyugazgo, hay una armonía en el crecimiento de los hijos y tú empiezas, la justicia tiene que ver con un sonido armónico, es decir, no hay algo que está desafinando. Cuando yo veo que algo que está desafinando, como que el Espíritu Santo en la conciencia prende esa luz roja, es decir, y te amonesta. A tal punto que yo me daba cuenta que en las noches el Espíritu, cuando empezó él a sacarme toda esta estructura de drogadicción, el mismo Espíritu Santo no me dejaba pecar. No me dejaba pecar, no me dejaba, no me dejaba, no me dejaba. Nunca más pude volver a ser el mismo. Aunque yo deseaba pecar, no podía pecar. ¿Por qué? Porque había algo más fuerte dentro de mí, que era su corazón. Y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta cómo Él empieza a hacernos crecer en justicia.
Y Él nos va confiando conforme a la justicia y fidelidad. No podemos estar mirando, oye, pero ¿por qué a Dios le está confiando esto a lo otro? Hay un tema de justicia y de responsabilidad. Cuando Dios nos confía una familia, cuando Dios nos confía una nación, cuando Dios nos confía un ministerio, todo eso tiene que ver con que yo debo verdaderamente poder tener un corazón justo, es decir, tiene que haber una madurez en lo que Dios nos está confiando. Aún la responsabilidad generacional, en hacerme cargo. Me empiezo a hacer cargo que los problemas que están ocurriendo con mis hijos no son solo con ellos, yo como papá me empiezo a involucrar en eso y tengo que, confío en el crecimiento que Dios da, confío en ese crecimiento, pero bueno, a mí me toca regar y a mí me toca sembrar. Y el crecimiento lo va a dar el Señor. Pero verdaderamente tengo que estar regando y tengo que estar sembrando. Hoy día nosotros vivimos en una tipo parcela y a mí me gustan mucho las flores, me gustan mucho los árboles, pero yo no sabía el cuidado que tenía. Y ahora me doy cuenta que tiene un cuidado y tengo que regarlas a ciertas horas, tiene que tener un cierto cuidado. Pero claro, cuando vienen los frutos y hemos hecho dinámicas lindas con las niñas, salimos a cosechar juntos los tomates, salimos eso, y empiezo a involucrar a mis hijos en una responsabilidad. Empezamos a crecer que esto tenemos que cuidarlo juntos, que esto tenemos que valorarlo juntos. Y yo empiezo a darme cuenta, no sé, vamos a salir y veo otra impartición de justicia en ellas. De repente vamos a salir y yo veo que ellas toman sus toallitas húmedas y se limpian sus zapatillas. Y yo veo esos detalles y digo, yo las miro y trae contentamiento a mi corazón. No porque veo que ellas están tomando un peso de responsabilidad con lo que tienen y empiezan a valorar, empiezan a cuidar. Entonces hay una responsabilidad, como decía Eric, con la verdad. Hay una verdad que he recibido y esa verdad me hace responsable de lo que vivo. Y sí creo que Dios nos justifica, pero llega un momento donde, claro, hay una fe que tengo que sostener en un tiempo. Hay una fe que tengo que desarrollar. Cuando empiezo a ver que mi justicia se empieza a fisurar, mi coraza de justicia, ¿y qué pasa con la fe? ¿Por qué me están llegando todo esto? Y ahí es donde de repente nos apoyamos unos a los otros y empezamos, pero la justicia es como, yo lo veo como esto que tenemos que cuidar, como algo que es velar y resguardar, porque cuando se nos perdió la justicia es porque primeramente se nos perdió la fe. Y es donde perdimos el norte, perdimos el objetivo. Indudablemente el Espíritu Santo nos va a guiar, por darte un ejemplo, vayan a tal lugar. La meta es el lugar y el Espíritu Santo nos va a guiar el cómo llegar, pero lo justo es llegar al lugar. ¿Por qué? Porque es lo que el Espíritu Santo nos pidió, es lo que el Padre anhela. Y ahí es donde yo empiezo a desarrollar mi fe, desarrollar el discernimiento. Empiezo a discernir por dónde ir, por dónde no ir, pero empiezo a tener esta responsabilidad con la verdad. Y creo que como comunidades no podemos perder esto. Como decir, no por amor voy a vender un humanismo religioso, decir Jesús cualquiera lo puede. No, decir te va a costar la vida, hermano, te va a costar una transformación. Esto tiene un precio, lo que vas a recibir es como cuando a mí me gustan los relojes. Cuando yo tengo relojes de adorno y esos relojes como que son bonitos, los tiro por ahí porque son, pero también cuando hay un reloj, uno lo cuida y uno lo guarda en la cajita y le pega su limpiada, ¿cierto? Y lo guarda porque sabe el valor que tiene. Entonces, hay demasiada inversión del cielo sobre nosotros para venir y desecharla. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a entender que me es justo hacerme responsable de lo que Dios nos ha confiado como generación. Como generación, hay una nutrición generacional que necesitamos cumplir. Hay un ámbito de familia que necesitamos cumplir y tenemos que guardar el corazón. Claro, es como cuando se habla de que la justicia también tiene que ver con este perfeccionamiento de Cristo, ¿no? En Él nos perfeccionamos. Y cómo también en nuestras generaciones, a nivel generacional, también la justicia, como herencia, se va perfeccionando en nuestras generaciones. Lo que a nosotros nos costaba hoy, a lo que nuestros hijos ya no les costará. Tienen otra
otra luz de justicia. Y me gusta ver la justicia más que medida como una luz. Cuando dice la senda de los justos va en aumento, así como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Y entiendo que la justicia también se enseña, así como dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a la estrella a perpetuidad. Creo que Abraham se le considera el padre de la fe, ¿cierto? Y este padre que enseña un camino, que abrió un camino donde no había, un camino de justo que creyó, que oyó y que accionó también, y se le fue contado por justicia y también fueron afirmados sus pasos. Creo que cuando nosotros heredamos y enseñamos estas sendas, enseñamos estos caminos justos, también estamos nutriendo las generaciones para que lo que nos costaba a nosotros, a ellos no les cueste. Sí, a mí un ejemplo así del movimiento de justicia. A mí me ocurrió hace poco. Yo tengo un pensamiento de las criptomonedas. Yo digo todo lo que no es medible es injusto. Ese es mi pensamiento y creo que todo lo que no se pueda medir es injusto. Y viene un hermano de cierta nación y me entrega una ofrenda en criptomonedas. Y a mí me chocó mucho. Mi primer momento es como cuando tú estás sentado en la mesa y tú no comías cerdo y viene y te pone el cerdo ahí y yo digo, esto es injusto, no me lo Puede voy a comer. maldecir al folí. Y, y puede maldecir y está bien porque tenemos que procurar. Y yo le vengo y le digo al hermano, eh, ¿sabes qué esto no? ¿Por qué tú guardas las monedas, las criptomonedas? Y él viene y me dice, mira, lo que pasa es que la nación donde estamos nosotros, el gobierno, entra en las cuentas de nosotros y nos roba el dinero. Entonces, la única forma de nosotros poder esconder el dinero es poder tenerlo en este dinero invisible para nosotros poder movernos. Me rompió, me rompió completamente, me rompió por dentro porque yo decía cómo yo podía verdaderamente poder juzgar algo que creo que para mí es injusto, porque mi país es donde yo vivo, es completamente esto para mí sería injusto, pero quizás para él no, quizás para él no, porque el movimiento de justicia tuvo algo. Ahora, si hay un principio de justicia, pero vemos que algo ocurrió en el mundo espiritual, donde se movió. Por darte un ejemplo, no sé, voy con mi hija, se está muriendo, tengo que llegar al hospital y lo justo sería que me fuera a 120 de velocidad, porque si me voy a más es injusto, pero si me voy más rápido llego. Y ahí es donde empieza a decir que el amor está por sobre esto. Y empiezo a darme cuenta que verdaderamente sería injusto que dejara a mi hijo morir por mi justicia, por una justicia terrenal. Y ahí es donde yo creo que entra este plano de justicia donde yo no puedo juzgar lo que Dios está haciendo en el otro, sino que verdaderamente yo empiezo a entender qué es lo que Dios me pide a mí. Juan Bautista decía, no es necesario. Jesús decía, es completamente necesario que tú lo hagas. Juan no entendía, Jesús sí sabía que era necesario que Juan lo bautizara. Y ahí es donde yo digo que nosotros somos responsables de esa conciencia que está brotando de nosotros, todo el tiempo a lo que Él nos permite y que Él no nos permite. Como decías tú ahí, si estoy viendo que estoy practicando el pecado, algo pasa. ¿Hasta qué punto voy a seguir arrastrando esto? Llega un tiempo donde tenemos que trabajar en esas cosas que no están bien y poder presentarlas para poder ser transformados. Entonces yo creo que la justicia tiene que netamente ver con algo personal, pero si Él empieza a ser nuestra justicia cuando todos empezamos a vivir por fe. Cristo empieza a ser nuestro tesitkenu, ¿cierto? Porque Él es nuestra justicia, como este Padre nuestro, nuestra justicia, un eje dentro de la comunidad que empieza a ser la justicia. Si el eje, a mí me gusta mucho ver los ejes de los autos, de cómo funcionan las correas, porque trabajo con los autos. Y si un eje no se mueve, la correa se termina cortando y termina dañando todo lo demás. Entonces creo que uno de los ejes que tiene que moverse dentro de una comunidad de hijos de Dios es que la justicia esté operando todo el tiempo y procurar el practicar. Sí, como decía Brian, creo que justamente la justicia, aunque hay un nivel, también es muy personal, ¿no? Con esto que decíamos, de no compararse con el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede ver también la parábola de los talentos,
al que se le dio dos, al que se le dio uno, cinco, y bueno, es injusto. ¿Por qué a uno se le dio cinco? Bueno, por la capacidad. Uno no puede venir contra el Señor, pero también lo que se le pide es diferente. ¿No? Entonces, muchas veces como hijos de Dios, y esto volviendo al ejemplo de los hermanos, uno se compara con el hermano. Ay, no, pero Dios a él lo deja esto y a mí no. Bueno, pero a vos Dios te dio otra Claro. cosa. O sea, el otro le dio leche y él tiene que poder absorber la leche, pero si a vos te dio carne y podés procesar la carne, es injusto que vos te hagas el bebé. O sea, vos no podés tener 50 años y querer la misma medida que el bebé que acaba de nacer, porque vos tenés otro nivel de madurez. Entonces vos podés Sí. procesar otras cosas. Justamente a veces nos pasa, ¿no? Con nuestros hijos, con charlas o con cosas, cuando ven fotos nuestras de hace 20 años, ¿no? O como ven esto o aquello. Y claro, porque nuestra medida de justicia, nuestra revelación, la luz, como decía Katy hace un ratito, fue en aumento. Entonces, en ese momento teníamos una medida de justicia y eso era justo para nosotros porque no teníamos convicción, ¿sí? Del Espíritu Santo y obramos con Una libertad. coherencia con lo que uno cree Obramos en con ese libertad. momento. Ahora, 20 Bajo años después de revelaciones, de estar caminando con el Señor, nuestra medida, nuestra madurez, lo que comparte el Flor, ha nivel de ido en luz. aumento. Entonces nos hemos ido ceñiendo. O sea, ya hay cosas que dejamos de hacer, dejamos de tolerar cierto tipo de cosas porque ahora tenemos otro entendimiento, otra luz, otra convicción en esto, ¿no? Y simplemente quería cerrar leyendo algunos versículos más de Primera Juan que para terminar de procesar esta línea, creo, ¿no? Un poco que venimos compartiendo y tiene que ver un poco con la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos si permanecemos en Dios? ¿No? Porque el que permanece es justo, el que permanece es el que ama. ¿Y cómo sabemos esto? ¿No? Y acá Juan justamente lo responde en dos párrafos, digamos. En el 1 Juan 3:21 dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos para con Dios y recibimos de parte de Él cualquier cosa que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato para Él. Vean el cambio de palabra, ya es grato, ya no es obediencia, ya no es ley, es grato para Él. Fíjense ese detallito. Y en este su mandamiento que creamos el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. Y aquel que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel, y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Amén. Y luego en el 1 Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como el Salvador del mundo. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Sí? Entonces podemos ver como, más que nada, poner en palabras un poquito, en versículo, digamos, ¿no? Lo que veníamos compartiendo. eh, Más que nada poner en contexto versículos, dice, lo que veníamos compartiendo recién y cómo necesitamos poder permanecer y cómo el amor se torna esta preeminencia, ¿no? Y cómo aún, para traer una palabrita que creo que no se mencionó también, es la misericordia, que también es una medida de justicia por el amor, ¿sí? Entonces yo debo practicar misericordia por justicia, ¿sí? Y por que mi amor sea perfeccionado. Entonces, así es que si tengo abrigo, si tengo comida, si tengo esto, si tengo lo otro. Entonces, hay una obra y una medida de justicia que necesitamos incorporar, ¿sí? Y tiene que ver con
con la misericordia. Así que debería haber ministerios de misericordia activos en la congregación, porque eso significa que hay un entendimiento y una medida de justicia, ¿sí? Es un dar amor al que, al que no nos puede dar a cambio, ¿no? No Es puede dar algo porque no nos puede devolver, entonces estamos dando generosamente sin esperar recibir. O sea, es dar sin el condicionamiento de si venís a nuestra congregación a la reunión, ¿no? O no, te estamos dando, estamos bendiciendo, estamos siendo luz y entendimiento y simplemente siendo amor para con otros, ¿no? Y que ese ministerio de misericordia sea, ¿no? Esa vidriera o esa ventana a la calle, por decirlo de una forma, que la comunidad pueda ver, que pueda haber una comunidad de amor, de misericordia, de gente que es sincera, de gente que ama, de gente que da sin intención, sin doble ánimo, sin querer conseguir votos, sin querer conseguir esto o aquello. Sí, ¿Sí? como se hablaba al principio, ¿no? Sin uno ser el centro, sin querer recibir, ¿no? Entonces, en todo esto podemos ver cómo es central la lija, ¿sí? Más que lija es lija gruesa, es lima, ¿no? Del amor, cómo nos limpia, nos purifica, nos saca todas las rispideces, todas las cosas en donde necesitamos ser perfeccionados en el amor, ¿sí? Para verdaderamente entender, ¿no? Lo que significa ser justo. Creo que, eh, estamos entendiendo cosas igual sumamente importantes, como para ir cerrando, que la justicia puede ser en algunos momentos habilitar como para que se establezca un gobierno, como también la justicia puede ser un poner medidas donde se van estableciendo límites, como también la justicia puede ser restaurar. Y creo que esos ámbitos de justicia son cosas que nos llevan a nosotros a poder experimentar, ¿cierto? Una justicia libre porque la justicia es la práctica del juicio, es decir, juicio no como algo que viene a dañar, sino como un orden. Y ese orden tiene que ver con lo que, como decíamos al principio, con lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo Dios ve esta situación? Y en algunos momentos yo recuerdo situaciones donde quería ayudar personas y el Señor me decía, Cuando no ayudas, ayuda, porque esa persona lo que necesita es no ayudarla, porque abortamos procesos de nacimiento de esa persona a causa de meternos en cosas, es decir, queremos ayudar a Juanás cuando Juanás tiene que vivir su momento, o de repente tenemos que ayudar y estamos como el samaritano yendo muy enfocado a lo que vamos, estos que estaban ahí y no somos como este samaritano que se detiene y entiende que es un momento de detenerse. Y yo creo que todo eso tiene que ver con ser justo. Por darte un ejemplo, perdón, el ir mirando hasta dónde está, no sé, una congregación, por darte un ejemplo, el Señor nos llama de subir el Everest y yo tengo los hermanos que ninguno se entrenó y todo, no, pero es que Dios está subiendo es meter a los hermanos en un proceso de destruirlo porque Dios está hablando esto. Yo como pastor me ha ocurrido también que uno es lo que Dios está hablando y otro es el diagnóstico que Dios te da con la congregación, con la comunidad, con la gente que uno está caminando, decir, yo sé que Dios está hablando esto, vamos caminando en pos de esto, pero vamos a este ritmo, porque este es el ritmo que el Espíritu Santo estableció para nosotros. Y si vamos a este ritmo acelerado, es muy probable que se nos vayan quedando atrás algunos y sería injusto. Y creo que ahí es donde uno va entendiendo como este movimiento de justicia que es justo para el Señor. Y, y bueno, yo creo que es buscar alinearnos al corazón, buscar alinearnos al corazón del Señor, buscar este alineamiento donde Él nos hable, Él nos ministre. Creo que hoy día se soltaron bastantes cosas importantes donde podamos presentarlas
y poder tener un tiempo con el Señor. Katy, para Amén. cerrar. Sí, creo que como el buen padre, Él se manifiesta a sus hijos y nos enseña, nos instruye. Creo que una manifestación de amor, también Él nos enseña la senda, sus caminos, y nos enseña a caminar por ella. No es que caminamos solos, sino que así como Él no caminó con Dios, también Él nos acompaña en este sendero, en estos caminos. Y así nosotros también lo replicamos en nuestras generaciones, en nuestras comunidades, con los hermanos quienes están con nosotros. Y así la luz es una luz expansiva corporativa, como el cuerpo también se va nutriendo, se va llenando y se va perfeccionando en este amor que nos instruye, que nos enseña, que nos guía y que nos forma. Creo que atrevernos a estar delante de este sol de justicia, atrevernos a estar y que esa luz nos impacta nuestra coraza, que esta luz venga y alumbre, ¿cierto?, la coraza y esta luz crezca, sea expansiva, no tan solo a nivel familiar, individual, sino como nación. Creo que la justicia se manifiesta también en los territorios, en las naciones. Eh, es una voz que el Señor suelta, su naturaleza nos enseña y es algo que sí podemos vivir. No es inalcanzable, como lo mencionábamos antes, sino que es parte del reino y nosotros somos parte del reino, vivimos reino. Y si vivimos reino, la justicia está en nosotros. Sí, amén. Aún dice la palabra, el que es justo está pensando lo recto. Mm. Y creo que ese es un despertar de justicia que ocurre dentro de nosotros, donde estamos pensando qué es recto para el Señor, qué es verdaderamente. Ese despertar de rectitud, creo que es algo de un hijo, de que está buscando esa voluntad del Señor en ese momento. Así que, Y esa valentía de que si me veo por esta luz impactada de justicia, que no estoy en lo recto, mm, atreverme a salir de los caminos de iniquidad para establecer estos caminos que Dios me llamó, que son mi diseño y que están para mí. Son obras eternas que Él preparó de antemano y que son para mí, para mis generaciones. O sea, no quedarme con el orgullo de que yo puedo, o así es, o así se debe. Aún también la luz del otro, de su coraza, también me puede alumbrar y también ser humildes en eso y atreverme a cambiar, a cambiar esos caminos desviados, esos caminos que no son rectos, para hacer, para entrar en este camino que me lleva a la rectitud. sí que eso, amigos, agradecidos de este tiempo. Bueno, damos gracias a todos los que van a escuchar este programa. Creemos que es un tiempo especial de la iglesia. Estamos entrando en cosas muy especiales de parte del Señor. Y atrevernos a esto que sabía al principio, que el justo vive por fe. No hay otra forma. Así que eso, un abrazo, les bendecimos. Bueno, bendiciones, amados. Bendiciones, hermoso compartir. Nos unimos a tus sonidos, a tu voz.